el Salmo 73. Una de mis primeras citas con ahora mi amada esposa Mariel fue al cardiólogo, justo cuando recién nos conocíamos. Y fue para que le pusieran un aparato llamado Holter. No sé cuántos de ustedes han escuchado de eso. Sé que algunos últimamente han visitado al cardiólogo. Y bueno, básicamente es un aparato que le pusieron a ella para ver por qué tenía una arritmia en su corazón, de repente se le aceleraba. Y aunque me gustaría decir que se le aceleraba porque me miraba, la realidad es de que ya lo tenía antes que me conociera. Se le aceleraba y después se le calmaba y el corazón estaba como que fuera de ritmo, por decirlo así. Y me pareció interesante porque, bueno, se lo dejaron un tiempo para ver qué estaba pasando con su corazón. Porque obviamente lo que sucede en el corazón afecta a todo el cuerpo. A veces pensamos, bueno, no es tan importante un órgano, ¿verdad? Y cuando nos falla, nos damos cuenta de que sí es importante. El día de hoy vamos a realizar un viaje al corazón de un hombre llamado Asaf. Cuando leemos la escritura nos damos cuenta que era un levita, líder de los cantores. Y me pareció extraordinario darme cuenta que a pesar de ser un levita, a pesar de ser uno de los líderes, o sea, de los encargados de llevar la alabanza a Dios delante del pueblo, al igual que nosotros, experimentó la contradicción humana. La contradicción de aquellos que buscan agradar a Dios, pero que no todo el tiempo les va bien. La contradicción de ver que a pesar que estamos buscando agradar a Dios, otros prosperan, mientras que a lo mejor nosotros no vamos avanzando como quisiéramos. La contradicción de la necesidad en su propia vida, mientras la prosperidad en la vida de aquellos que no están buscando agradar a Dios. Vamos a leer el Salmo 73. Ciertamente Dios es bueno para con Israel, para con los puros de corazón. En cuanto a mí, mis pies estuvieron a punto de tropezar, casi resbalaron mis pasos. Porque tuve envidia de los arrogantes al ver la prosperidad de los impíos, porque no hay dolores en su muerte y su cuerpo es robusto. No sufren penalidades como los mortales, ni son azotados como los demás hombres. Por tanto, el orgullo es su collar. El manto de la violencia los cubre. Los ojos se les saltan de gordura y se desborda su corazón con sus antojos. Se burlan y con maldad hablan de opresión. Hablan desde su encumbrada posición contra el cielo, han puesto su boca y su lengua se pasea por la tierra. Por eso el pueblo de Dios vuelve a este lugar y beben las aguas de la abundancia. Y dicen, ¿cómo lo sabe Dios? ¿Hay conocimiento en el Altísimo? Miren, estos son los impíos y siempre desahogados, aumentando sus riquezas. Ciertamente en vano he guardado puro mi corazón y lavado mis manos en inocencia, pues he sido azotado todo el día y castigado cada mañana. Si yo hubiera dicho, así hablaré, habría traicionado a la generación de tus hijos. Cuando pensaba, tratando de entender esto, fue difícil para mí, hasta que entré en el santuario de Dios y entonces comprendí el fin de ellos. Ciertamente tú los pones en lugares resbaladizos y los arrojas a la destrucción. ¿Cómo son destruidos en un momento? Son totalmente consumidos por terrores repentinos. Como un sueño del que despierta, oh Señor, cuando tú te levantes, despreciarás su apariencia. Cuando mi corazón se llenó de amargura y en mi interior sentía punzadas, entonces yo era torpe y sin entendimiento. Era como una bestia delante de ti. Sin embargo, yo siempre estoy contigo.
Tú me has tomado de la mano derecha y con tu consejo me guiarás y después me recibirás en gloria. ¿A quién tengo en los cielos sino a ti? Fuera de ti nada deseo en la tierra. Mi carne y mi corazón pueden desfallecer, pero Dios es la fortaleza de mi corazón y mi porción para siempre. Porque los que están lejos de ti perecerán. Tú has destruido a todos los que te son infieles. Pero para mí estar cerca de Dios es mi bien. En Dios el Señor he puesto mi refugio para contar todas tus obras. Cuando leemos estos 28 versículos podemos ver el corazón de Asaf, que pasa por varias emociones, por varios momentos. Y una vez más me parece fascinante que el Señor haya puesto este salmo para que algunos de nosotros nos podamos identificar. Porque a veces creemos que los hombres de Dios no tienen dificultades o no tienen emociones o no tienen cansancio o no se desaniman. Y el día de hoy vamos a hacer ese viaje a través del corazón de este hombre y espero que algunos de nosotros nos podamos identificar. Vamos a hacer una división en este Salmo 73 y vamos a ver primero cómo hay en el corazón envidia de Asaf. En el versículo 1 dice, ciertamente Dios es bueno para con Israel, para con los puros de corazón. Y cuando tú lees esta línea, este versículo, dices, claro, pues es un levita, sabe de lo que está hablando, sabe de la bondad de Dios. Pero en el versículo 2, hay un cambio ahí. Dice, en cuanto a mí, dice, mis pies estuvieron a punto de tropezar, casi resbalaron mis pasos. ¿Qué pasó con este hombre que estaba expresando la bondad de Dios? Porque es que está a punto de tropezar y caer. Versículo 3 es donde comienza realmente nuestro viaje a través del corazón de este hombre. Porque tuve envidia, dice, de los arrogantes, al ver la prosperidad de los impíos. La envidia es el deseo pecaminoso de tener lo que alguien más tiene. Es lo que muchas veces se expresa por tristeza o pesar por el bien ajeno. Esta envidia puede ser dinero, habilidades, posesiones, una vida sin problemas, salud. Dice, porque tuve envidia de los arrogantes al ver la prosperidad de los impíos. Y tú puedes imaginarte a Asaf con su ropa de levita, después de haber ofrecido sacrificios, viendo alguna necesidad que no había sido suplida para él, mientras que los impíos están de lo mejor. Y en su corazón comienza a haber envidia. No quiero que levanten la mano, pero creo que la mayoría de nosotros nos podemos identificar con eso. Podemos recordar ese momento en el que hemos estado buscando agradar a Dios y tú estás batallando con esta o aquella necesidad y miras a una persona que no está buscando a Dios pasándose de lo mejor. Dice el versículo 4, no hay dolores en su muerte y su cuerpo es robusto, no sufren penalidades como los mortales. Pareciera que estos impíos no reciben malas noticias, no tienen cáncer, no tienen dolores, no les han dado un mal diagnóstico, no les duele la espalda, ¿verdad? El versículo 5 dice, no sufren penalidades como los mortales. Es decir, Asaf está diciendo, ellos no están pasando por los dolores que yo estoy pasando. Ellos no están sufriendo como yo estoy sufriendo. Y entonces eso ha provocado en este hombre de Dios, en este hombre piadoso, envidia por tener lo que ellos tienen. Y la mayoría de nosotros, una vez más, hemos sentido eso.
Hemos sentido querer tener lo que otros tienen y darnos cuenta que hay gente que tiene eso sin querer agradar a Dios en lo más mínimo. Todavía dice que el orgullo es su collar, ¿verdad? Son personas orgullosas, no son personas humildes. Y lo que hacen, lo hacen con violencia, porque dice que el manto de la violencia los cubre. Para colmo, en el versículo 8 dice que se burlan y con maldad hablan de opresión. Y hablan desde su encumbrada posición. Es decir, ellos están viviendo lo mejor de lo mejor. El versículo 11 concluye esta primera sección diciendo, ¿cómo lo sabe Dios? ¿Hay conocimiento en el Altísimo? O sea, está diciendo que Dios no hace nada al respecto. O sea, no está actuando en esta situación en particular. Mientras que Asaf está buscando agradar a Dios, está batallando, está experimentando necesidades, sale del templo y mira a esta gente que no está buscando agradar a Dios, viviendo de lo mejor, sin dolores, sin quebranto, sin malas noticias, felices, de fiesta en fiesta. Y Asaf dice, ¿hay conocimiento en el Altísimo? Es decir, ¿está Dios enterado de esta situación? Y si está enterado, ¿por qué no parece actuar en consecuencia? Y esto nos va a llevar a la segunda división de este salmo, que comienza en el versículo 13. Y es la duda en el corazón. Versículo 13 dice, ciertamente en vano he guardado puro mi corazón. Aquí ya Asaf está llegando al límite de sus fuerzas. Parece estar expresando confusión. Parece estar diciendo esto es un fracaso. Aún parece expresar un poco de dolor al no entender por qué las cosas no están funcionando. Dice, he lavado mis manos en inocencia, pues he sido azotado todo el día y castigado cada mañana. ¿Qué es lo que Asaf está diciendo? ¿Me he esforzado en vano? O sea, ¿será que no voy a tener algún fruto a mi obediencia, a mi servicio, a lo que estoy intentando hacer? Y aquí bien vale la pena que cada uno de nosotros podamos reflexionar acerca de eso. O sea, ¿alguna vez te ha pasado que te esfuerzas por buscar a Dios y parece que lejos de que las cosas mejoren, el camino se pone más difícil y más oscuro? Y entonces la gente a tu alrededor, cuando tú lo observas, parece estar viviendo mejor que tú. ¿Cuántas veces nos ha pasado eso? Entonces Asaf ha pasado de la envidia que hay en su corazón a dudar y decir, ¿será que me he equivocado? ¿Será que Dios no se da cuenta? ¿Será que he limpiado en vano mis manos? ¿Me he esforzado en vivir en santidad, en no hacer esto, no hacer aquello? Pero veo gente que no está buscando agradar a Dios y les está yendo de maravilla. Veo gente a mi alrededor que no tienen la enfermedad que yo tengo, que no tienen el dolor que yo tengo, que no tienen la necesidad que yo tengo. Y es que, iglesia, la duda es como la serpiente del Edén, que nos viene a mentir diciendo, tú te mereces algo mejor. ¿Se acuerdan del pasaje del Edén, la serpiente? ¿Verdad? Que va y le dice, aunque Dios te ha dicho, ¿verdad? Que si comes esto, no te va a pasar nada. La duda en nuestros días es esa serpiente que viene y nos dice, mira, te estás esforzando y mira cómo estás. No está funcionando.
Quizá esto de la cristiandad no es para ti. Quizá todo es mentira. Quizá no vale la pena. Quizá Dios no te ve. Quizá Dios no te ama. Y podemos identificarnos con estas emociones, porque ahí está Asaf. Y ahí está también muchas veces nuestro corazón. Porque si estás buscando agradar a Dios, Dios está permitiendo esta circunstancia. Y luego lo queremos aterrizar a nosotros, ¿verdad? Porque aquellos que tenemos hijos, decimos, bueno, si yo fuera, o sea, yo como padre no quisiera que mi hijo experimentara un dolor, una desilusión. Si el problema con nosotros es que el pecado nos corrompió y nuestra perspectiva no es la mejor. Pero vienen esos pensamientos, vienen esas ideas como un dardo, ¿verdad? Y parece que te reúnes con amigos y todos están de maravilla y tú dices, híjole, y yo con esta situación, si supieran lo que yo estoy enfrentando. O vienen preguntas quizá, ¿hasta cuándo? ¿Cuánto tiempo más puedo soportar esta situación? Muchas veces las mujeres que están casadas no logran entender cómo Dios les ama, porque sus esposos no les aman. Y eso provoca una duda en la mujer. Muchas veces el hombre, al no estar recibiendo el recurso económico y no poder proveer como él quisiera para su hogar, viene la duda de, bueno, si Dios es dueño de todo, ¿y por qué estoy batallando, verdad? Son dudas que vienen. Entonces, lo primero es que Asaf experimenta la envidia. Cuando él observa sus circunstancias, él ve la prosperidad de los demás. Él ve que todo está funcionando. Y cuando todo está funcionando para los demás, menos para él, dice, no, a mí me han hasta azotado. O sea, le ha ido peor. Y aunque no hay señales de que Asaf haya abandonado su fe, pues sí hay señales de que sus pies están tambaleantes, de que esas circunstancias están provocando en él la envidia, la duda, en su corazón. Y eso es algo común en la vida del cristiano. Estamos pasando por situaciones y comenzamos a ver las circunstancias, comenzamos a aceptar la duda en nuestro corazón y empezamos un diálogo con la serpiente, ¿verdad? Y es cierto, pues si yo soy hijo de Dios y si Dios me ama, ¿por qué estoy batallando con esto? Oye, pues sí es cierto, si Dios es el dueño de todo, ¿y por qué no tengo el recurso que yo creo? ¿Por qué tengo este dolor? Bueno, todavía no se nos acaban los versículos, vamos al versículo 16. Pues hasta ahí llegó. Okay. Y aquí vemos el corazón con claridad, es decir, pasamos de la envidia a la duda a que Asaf comience a tener un poco de claridad. Cuando pensaba, dice, tratando de entender esto, fue difícil para mí. Pues claro, porque a nosotros nos han enseñado que si tú buscas agradar a Dios te va a ir bien, ¿verdad? Que si alguien no busca agradar a Dios, pues le va a ir mal. Pero de repente los papeles se voltean.
Entonces aquí Asaf está expresando la confusión de ver que al malo le va bien, mientras que el piadoso parece estar enfrentando todo tipo de problemas. Y es por eso que en el versículo 2 él dice, mis pies están resbalando. Versículo 17, hasta que entré en el santuario de Dios, entonces comprendí el fin de ellos. Esta es la frase que hace el cambio. Hasta que entró en la presencia de Dios. Es que él logra tener un poco de más claridad de lo que realmente está pasando. Cuando él observaba las circunstancias, cuando él observaba a las personas que no estaban buscando agradar a Dios, sus pies comienzan a tambalear. Eso lo lleva a dudar de Dios. ¿Dónde está Dios? ¿Me ama Dios? Y en medio de todo eso, él está tratando de razonar, y está tratando de armar las piezas, como a lo mejor algunos de nosotros lo estamos haciendo el día de hoy, de decir, ay, a lo mejor me equivoqué, a lo mejor Dios me está castigando. Sí, me está castigando porque hace una semana me está castigando. Está enojado conmigo. Porque pensamos que Dios es como nosotros. Entonces aquí Asaf está diciendo, hasta que entré en el santuario de Dios, comprendí el fin de ellos. Y me pareció interesante porque parece estar de alguna manera relacionado con lo que aparece en Pedro, cuando dice, humíllense bajo la poderosa mano de Dios, en el capítulo 5, versículo 6, para que Él los exalte a su debido tiempo. Echando toda vuestra ansiedad delante de Él, porque Él tiene cuidado de ustedes. Y Asaf lo que está haciendo es que dejó de ver las circunstancias y la prosperidad de las demás personas y comenzó a ir a la presencia de Dios en humildad. Y es que cuando vemos que las circunstancias y vemos que a todo el mundo le está bien y tenemos una necesidad, nuestra manera humana de hacer las cosas es que hacerlo nosotros. Estoy batallando económicamente, entonces ¿qué tengo que hacer? Trabajar más horas, más tiempo. Aunque eso afecte mi vida de devocional con Dios. No tengo tiempo para leer la Biblia, no tengo tiempo para orar, pero pues tengo que proveer. Pero la respuesta Asaf la encuentra en la presencia de Dios. Y creo que es una oportunidad para que cada uno de nosotros pueda reflexionar si realmente estamos yendo a la presencia de Dios. Si realmente estamos, como dice Pedro, ¿verdad?, echando nuestra ansiedad delante de Dios. O llevamos la ansiedad con nosotros a donde quiera que vamos, ¿verdad? Y vamos a una plática con un familiar y ya llevamos nuestra bolsita de ansiedad, ¿verdad? Y nuestra plática es de la ansiedad que sentimos. De la abundancia del corazón habla la boca. Si tú quieres saber cómo está tu corazón, escucha tus palabras. Porque hay veces que decimos, no, y es que estoy bien preocupado, y es que lo otro, y es que... Pero estoy confiando en Dios, como para no sentirnos mal, ¿verdad? Ahora, aquí hay un problema. Y es que muchas veces decimos, ¿cómo le voy a decir a Dios que no confío en Él? Es decir, qué vergüenza que vaya con Dios y le diga, pues no estoy confiando en ti. A lo mejor está enojado Dios, porque estoy dudando después de tanta bendición. Ok, ese pensamiento no es bíblico, ni ese pensamiento proviene del Evangelio. Porque cuando Jesús vino y pagó por nuestros pecados, también pagó por el pecado de la duda. Es decir, ese pecado de dudar de Él también fue llevado a la cruz por Jesús.
Y cuando nosotros comprendemos eso, es que podemos decir, como Hebreos en 4:16 dice, acerquémonos con toda confianza al trono de la gracia de Dios. Allí recibiremos su misericordia y encontraremos la gracia que nos ayudará cuando más lo necesitamos. No por nuestras obras, no por lo que nosotros estemos haciendo bien. Y es que es eso a veces el problema del pueblo de Dios, que quiere llegar a la presencia de Dios con sus méritos, con decir, mira, Dios, leí la Biblia hoy y ayer, 5 minutos, pero ya la leí. Entonces ya vengo delante de ti y te vengo a pedir por esto. Y no funciona así, iglesia. Nosotros nos podemos acercar a Dios gracias al sacrificio de Jesús. Y la duda y la vergüenza y cualquier otro pecado que hayamos cometido, que vayamos a cometer cuando estamos en Cristo, fue pagado. Entonces podemos llegar delante del trono de gracia con plena certeza y seguridad de que Él nos va a escuchar. De hecho, ahora que leíamos en Romanos 5, ¿verdad? Dice que aun cuando éramos débiles, Él pagó por nuestros pecados. Aun cuando estábamos alejados, Él nos amó de tal manera que envió a su Hijo Jesús a pagar por nuestros pecados cuando confiamos en Él. Imagínate ya que somos sus hijos. Ahora, las circunstancias de Asaf no han cambiado. Lo que está cambiando es su corazón. Dice en el versículo 18, ciertamente, dice, tú los pones en lugares resbaladizos y los arrojas a la destrucción. Versículo 20, como un sueño del que despierta, oh Señor, cuando te levantes despreciarás su apariencia. ¿Qué está diciendo Asaf aquí? Así como cuando uno se despierta y se te olvida que soñaste, ¿verdad? Así va a desaparecer el impío. Asaf se está dando cuenta que el impío está yendo como en un resbaladero, gracias, como un resbaladero. En el versículo 2, él dice, mis pies están resbalando. En el versículo 18 dice, ellos son los que se están resbalando. ¿Qué está pasando? Cuando él llegó humildemente a la presencia de Dios, Dios le está dando claridad de las circunstancias. Versículo 21 dice, cuando mi corazón se llenó de amargura, en mi interior sentía punzadas. Entonces era yo torpe y sin entendimiento, era como una bestia delante de ti. Asaf se está dando cuenta que él tenía amargura. Y que esa torpeza lo llevaba a ignorar a Dios. Así que cuando nosotros sentimos envidia de lo que otros tienen y dudamos de la voluntad de Dios, de la bondad de Dios y su buena voluntad, es cuando más necesitamos acercarnos a Dios. Pero una vez más, la serpiente de la duda viene y nos dice, aléjate de Dios. No leas la Biblia, no tiene caso, no está funcionando, las cosas cada vez están peor. Y viene ese enfriamiento espiritual. Y lo que realmente nos va a ayudar, iglesia, es hacer lo que acabamos de leer. Entrar en la presencia de Dios. Pero entrar a la presencia de Dios es para pedirle a Dios, a ver, Señor, ayúdame, dame claridad de esta circunstancia. Nuestro problema es de que muchas veces llegamos a decirle qué es lo que Él debe de hacer. Y entonces, como no hace lo que nosotros le queremos decir que haga, salimos frustrados de la oración y decimos, ya pasaron 2 horas que oré y no ha pasado nada. ¿Nos ha pasado? Que vemos que a la gente que no está buscando a Dios le está yendo bien, entonces vamos a Dios y yo también quiero que me vaya bien. Amén. Bueno, en el nombre de Jesús.
Y no vamos y le decimos, Señor, a ver, ayúdame a entender esto. Dame claridad. Yo quiero hacer tu voluntad. Yo quiero ver lo que tú estás viendo. A ver, cambia mi corazón. Entonces, esta claridad le permite a Asaf darse cuenta de su necesidad. La necesidad de buscar a Dios. Porque una vez más, cuando nosotros miramos la prosperidad y comienza a haber envidia en nosotros y comienza a haber esa amargura en nuestro corazón y comenzamos a querer tirar la toalla y bueno, no tiene sentido, corremos el peligro de querernos alejar. Y es cuando nos da más flojera leer, más flojera orar y comenzamos a sacar grandes conjeturas en nuestra mente como no tiene caso, no está funcionando. No, sí lo voy a hacer, pero ahorita no. Es que ahorita traigo otros proyectos que no quiero decir que son más importantes, Dios sabe que lo amo. No estoy leyendo la mente de nadie, pero hemos pasado por ahí. Por eso dicen que el diablo es el Dios del mañana, ¿verdad? Que el diablo no te dice directamente que dejes totalmente a Dios, sino mañana. Mañana lo buscas, hoy estás cansado, hoy estás cansada, hoy haz otras cosas, mañana. No, ya se hizo tarde, mañana. Ahora, en esta claridad de haber entrado a la presencia, fíjense el cambio que va a haber aquí. Porque el versículo 23 dice, sin embargo, yo siempre estoy contigo. En el versículo 12 o 13, él dice, ¿será que Dios sabe o será que Dios no sabe? El versículo 11, y dicen, ¿cómo lo sabe Dios? Hay conocimiento en el Altísimo. Dice, miren, estos son los impíos siempre desahogados, aumentando sus riquezas. Ahora, en este cambio que Asaf está experimentando, él dice, yo siempre estoy contigo. Asaf se está dando cuenta de que Dios sí está con él. Ahora, podemos ver esto de una manera muy intelectual y decir, sí, pues yo sé que también Dios está conmigo. Pero realmente lo creemos. Porque pudiera ser nada más información, ¿verdad? Dice, tú me has tomado de la mano derecha, con tu consejo me guiarás y después me recibirás en gloria. Aquí hay una parte muy importante. Versículo 23 dice, yo siempre estoy contigo, Dios. Pero en la segunda línea dice, tú me has tomado de la mano derecha. ¿Qué es lo que Asaf está diciendo? Asaf está diciendo, cuando mis pies estaban resbalando, tú, Señor, tú me tomaste con tu mano y me sostuviste. Eso es la gracia, iglesia. Eso es el evangelio. Él rescatándonos cuando nosotros no podíamos. Entonces, cuando nosotros pasamos por momentos de duda, de angustia, de tribulación, es Dios agarrándonos, sosteniéndonos. No somos nosotros, porque muchas veces no tenemos la fuerza, porque muchas veces estamos bien ocupados en las circunstancias, queriéndolo resolver nosotros y no yendo al trono de gracia. Y cuando hablo del trono de la gracia y cuando hablamos de esta sanidad que necesitamos experimentar en nuestro corazón, como les digo, es abrir nuestro corazón delante de Dios. Es humano decirle a Dios lo que tú quieres. Está bien. Pero necesitamos aprender a ser humildes para aceptar lo que Él quiere. Porque su voluntad es buena, es perfecta y es agradable.
La nuestra está limitada por nuestro pecado, por lo que vemos físicamente. Ahora pasamos a la cuarta división. Ya recibió claridad después de haber pasado por la duda y por la envidia. Versículo 25. Vemos un corazón ya transformado totalmente. ¿A quién tengo yo en los cielos sino a ti? Fuera de ti nada deseo. ¿Qué pasó? Primero nos dijo que él deseaba lo que los impíos tenían, que les estaba yendo bien y que él sentía envidia en su corazón. Pero cuando él fue a la presencia de Dios, hubo un cambio en sus prioridades. Hay el salmo que dice, ver, deleítate en el Señor y Él te concederá los deseos que hay en ti. Pero muchas veces decimos, ok, eso significa que si entonces Dios va a hacer lo que yo quiera. No, cuando nosotros nos deleitamos en el Señor, Él cambia nuestras prioridades y nuestros deseos. Entonces, aquí Asaf está diciendo, ¿a quién tengo yo en los cielos sino a ti? Fuera de ti nada deseo en la tierra. Cambiaron sus prioridades. Dejó de ser tan importante lo que estaba viendo a su alrededor. Dejó de ser tan importante la prosperidad de los impíos y de los arrogantes que caminaban, ¿verdad? Y hacían violencia. Y ahora él dice, no, mira Dios, tú siempre has estado conmigo. Y yo no quiero nada fuera de ti. Ahora, para nosotros como cristianos, en Cristo tenemos todo. Y esto puede ser fácil de decir, pero más difícil de vivir. ¿Por qué? Porque cuando recibimos una circunstancia, se muestra que amamos más. Cuando viene una situación difícil y nos estamos resbalando, nos damos cuenta que amamos más. Si yo les preguntara a cada uno de ustedes, ¿amas más tu trabajo que a Cristo? Estoy seguro, al menos eso espero, que me van a decir que no, que aman más a Cristo. Y así nos podemos ir por trabajo, ocupaciones, lo que sea. Pero la realidad es de que en la vida práctica muchas veces valoramos más lo que tenemos alrededor y eso afecta nuestro estado de ánimo, nuestra perspectiva. Ahora, hay problemas, es cierto. Hay problemas económicos, es cierto. Hay enfermedades, es cierto. Hay dolores, es cierto. Hay la pérdida de un ser amado, es cierto. Hay un dolor, es cierto. Pero nada de eso se compara con el amor de Cristo. Nada se compara con las riquezas que ahora podemos experimentar por estar en Cristo. Y si nosotros no lo logramos entender, vamos a estar viviendo vidas así. Porque nuestra felicidad no depende de nuestra relación con Cristo. Depende de esa circunstancia, de esa salud, de esa economía, de ese trabajo, de esa persona. Estaba mirando un documental de China y cuando llegan los misioneros ahí, para los que saben, pues China tú no puedes predicar abiertamente el evangelio como aquí. Y bueno, están escondidos y demás. Y el predicador dice, ¿a qué horas empiezo? O sea, así como nosotros, ¿verdad? Porque yo sé que a los 50, 55 minutos parece que ya es tiempo de tomar pastillas, ¿verdad? Y empezamos a revisar el reloj, como que decimos, ya se tardó. Entonces el pastor está acostumbrado a eso. Y él le dice, no, aquí empezamos a las 8 de la mañana y terminamos a las 9 de la noche. No hay pausas. Y muestran el video de la gente llorando, de la gente quebrantada, de la gente recibiendo la palabra de Dios.
Y él termina cansado y dice, bueno, pues me voy. No, le dice, quédese otro día. Por favor, se lo rogamos. Ahora, ¿por qué lo traigo a memoria esto? Porque muchas veces nos damos cuenta que nos cuesta mucho trabajo leer la palabra, nos cuesta mucho trabajo orar, porque tenemos una agenda donde condicionamos a Dios tanto tiempo. Y si realmente queremos poder entrar a la presencia de Dios, es olvidarnos un poco del tiempo y decir, Señor, tú eres lo más importante. Dame claridad, Señor, ante este dolor, ante esta enfermedad, ante esta situación que estoy enfrentando. Ayúdame. A ver, quiero que tú me muestres, pero no llevarle un plan ya organizado de lo que queremos que Él haga. Dice, mi carne y mi corazón pueden desfallecer, pero Dios es la fortaleza de mi corazón y mi porción para siempre. Este es un hombre renovado, este es otro hombre, este no es el hombre que miramos en los primeros versículos que dice que sus pies están resbalando y que sintió envidia por los arrogantes y por los impíos y que llegó a dudar acerca de la fidelidad de Dios cuando él dice, bueno, quizá en vano he limpiado mis manos. Ahora él dice, Dios es la fortaleza de mi corazón y mi porción para siempre. Versículo 28, para mí dice, estar cerca de Dios es mi bien. En Dios el Señor he puesto mi refugio para contar todas sus obras. ¿Qué pasó con este hombre? Este hombre entró en la presencia de Dios. Y es lo que muchas veces nos falta hacer. Queremos, Señor, ayúdame, tú sabes, le estoy echando ganas, me estoy esforzando, pero no vamos a la presencia de Dios, no doblamos nuestra rodilla, no doblamos nuestra voluntad. Hoy, iglesia, es un buen día para que cada uno de nosotros pueda recordar esto. En Cristo tú eres aceptado. Todos tus pecados fueron pagados, pasados, presentes y futuros. De hecho, Romanos capítulo 8 habla, no hay nada que pueda separarnos del amor de Cristo. Tribulación, angustia, nada, ni lo pasado, ni lo presente, ni lo porvenir. Es una lista interminable ahí que Pablo hace. Entonces, cuando nosotros vamos delante de Dios, vamos gracias a lo que Cristo conquistó para su iglesia. Y vamos a pedirle, Señor, ayúdame a entender mi situación. ¿Qué es lo que tú quieres que yo haga? Iglesia, Dios no está jugando las escondidas. O sea, no hay forma que tú vayas con un corazón sincero, con un corazón humillado, contrito, y Él no te muestre la realidad de las cosas. Ahora, aquí la pregunta para nosotros es si estamos dispuestos a hacerlo. Porque va a implicar en que a lo mejor las cosas no son como tú quieres que sean. Y es que la voluntad de Dios es buena, es perfecta y es agradable, pero no es todo el tiempo como nosotros queremos que fuera. Asaf pasó de estar resbalándose, de estar con envidia, de estar viendo las circunstancias, a ser un hombre que dice, Señor, tú eres lo más importante en mi vida. Tú eres mi fortaleza, tú estás conmigo. Cambió su perspectiva, no cambiaron sus circunstancias, cambió el corazón de Asaf. Y es lo que nosotros necesitamos hacer, iglesia. No tanto pedirle a Dios que, Señor, cambia las circunstancias. Mira, el Señor puede cambiar las circunstancias en un momento. Y es que ese es nuestro problema. Queremos que cambie los problemas, que los quite, que se los lleve. Y Dios los ha permitido para que tú y yo vayamos al lugar de la presencia, pero nosotros buscamos otra fuente de recurso. Y las cosas no están funcionando bien. Entonces, ¿qué hacemos? Voy a buscar otra cosa en lo humano, en la carne, en nuestra capacidad.
Y ahí vamos de un lugar a otro buscando lo que solamente Dios nos puede dar: claridad, sanidad para nuestro corazón, entender que Él siempre está con nosotros. Entender que Dios nos amó tanto que envió a su único Hijo para pagar por nuestros pecados, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Y cuando nosotros vamos a la presencia de Dios, podemos recordar que somos amados, que somos aceptados, que somos bienvenidos, que tenemos una esperanza. Y también en amor, si hay algo que necesitamos corregir, el Señor nos lo va a mostrar en su palabra. Con la historia de Asaf podemos hacer un recorrido en el corazón de un hombre piadoso que miraba las circunstancias y no le hacían sentido. Y él dice, como muchos el día de hoy quizá podamos entender cuando dice, ¿verdad? Cuando él expresa: intenté entender esto y fue difícil para mí hasta que entré en la presencia de Dios. Yo los exhorto, iglesia, a que busquemos la presencia de Dios, que doblemos nuestras rodillas, pero sobre todo nuestra voluntad, y le digamos: Señor, ¿qué es lo que tú quieres? ¿Qué me quieres mostrar? ¿Qué quieres hacer? No lleves tu lista de lo que tú quieres, para que entonces puedas experimentar esa sanidad en el corazón. Padre, te damos gracias en esta mañana. Señor, gracias por tu amor. Gracias, Señor, por tu gracia. La gracia que nos toma de la mano cuando nosotros sentimos que ya no podemos más. Es tu gracia la que nos sostiene, nos afirma y nos pasa, Señor, de estar en un lugar resbaloso a estar en un lugar firme, al recordarnos que tú eres, Señor, nuestra roca. Padre, esta mañana yo te pido por las personas que estamos aquí y la gente que nos ve a través de las redes. Señor, personas que están desanimadas, personas que están cansadas, personas que han perdido un ser querido, personas, Señor, que tienen una enfermedad, personas que tienen necesidades económicas, personas que se sienten solas. Padre, en el nombre de Jesús te pedimos que tú les ayudes a tener la claridad de que solamente a través de Cristo pueden encontrar la respuesta a sus necesidades. Señor, si hay personas que nos ven y que no te conocen, yo te pido que tu Espíritu Santo pueda mostrarles la necesidad que tienen de Cristo en sus vidas, que ellos se arrepientan de sus pecados para que puedan vivir acuerdo a tu palabra, Señor, y sobre todo recibir el regalo de la salvación. Si hay aquí, Señor, personas que no te conocen, te pedimos que tu Espíritu Santo pueda traer esa convicción a sus corazones y que se den cuenta de la necesidad que tienen de rendirse totalmente a ti. Padre, pero quizá también hay unos que son tus hijos y que el día de hoy están cargando con culpa, con condena, por las situaciones que están enfrentando. Señor, ayúdenos a recordar que el Evangelio son las buenas noticias y que podemos acercarnos a ti con plena confianza para alcanzar la gracia y la misericordia. En el nombre de Jesús. Amén.